Nuestro texto está en Romanos 6, versos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Una de las grandes dificultades de cualquier persona que se acerca a intentar comprender realmente qué es la fe cristiana es la gran cantidad de ideas y de personas que se llaman cristianas. Cuando nos acercamos a un local como este y vemos el nombre de iglesia cristiana, muy bien, pero ¿qué significa esa iglesia cristiana? Hay tantos que se llaman cristianos. Vemos que realmente discernir, entender, poder comprender verdaderamente la diferencia entre una cosa y otra, pero sobre todo la verdad, la autenticidad, lo genuino de lo que realmente la fe es una de las cosas más difíciles que podemos hacer. Por eso es tan importante, cuando nos acercamos a este tema, ver la necesidad de ir a los principios básicos, a los conceptos clave, a la definición de lo que realmente nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que es un cristiano, en ese sentido bíblico que la Escritura nos muestra. Y esto es lo que quiero que meditemos en esta mañana. A la luz de estas grandes palabras, una declaración tremenda de la Escritura, en este momento de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que veamos realmente qué significa ser cristiano. ¿Cómo podemos entender a la luz de la palabra de Dios que una persona realmente llega a ser aquello que llamamos cristiano? En primer lugar, quiero mostrar que el cristiano es alguien que ha experimentado un gran cambio en su vida, una transformación. Esa transformación ha sido tan importante y tan grande que el apóstol la describe en estos términos que hemos leído. Gracias a Dios que, siendo esclavos del pecado, ahora hemos sido liberados de él, dice el versículo 18, para venir a ser siervos de justicia. Esa transformación tiene que ver con un estado, por lo tanto, de esclavitud. Entonces, como hoy, el hombre por naturaleza no le gusta considerarse esclavo. Cuando Jesús decía a los judíos de su tiempo, hombres religiosos también, que eran esclavos, se indignaban. Realmente no podían aceptar semejante declaración. Nadie quiere reconocer que es siervo de nada ni de nadie. Todos queremos ser nuestro propio Señor. Y de hecho, a la mayor parte de las personas, si le preguntamos si son creyentes, si realmente creen, nos dirán que ellos no creen en nada, que ellos no sirven a nada o a nadie. Pueden tener una idea, más o menos, acerca de Dios, pero realmente no describirían su fe en términos de servicio a nada o a nadie. A la luz de la palabra de Dios hemos estado viendo el domingo pasado que, sin embargo, hay aquí un principio general. Versículo 16. Todos somos esclavos de algo o de alguien. Y es por eso tan importante entender realmente el engaño en el cual muchos se encuentran. Muchos piensan que no sirven a nada ni a nadie, que la opción es entre no servir a nada o a nadie o servir a un Dios y reconocer a Cristo Jesús. Pero esto no es lo que la palabra de Dios nos muestra. A la luz de las palabras de Jesús, vemos que la verdadera libertad comienza cuando reconocemos que somos esclavos. Y esa esclavitud es un estado natural de todo hombre. Hemos leído anteriormente en Efesios que todos por naturaleza somos siervos, esclavos. Estamos en un mismo estado de incredulidad. Y por lo tanto la palabra de Dios nos muestra que el hombre, desde que llega a este mundo, participa de esa realidad. La opción, por lo tanto, no es entre no servir a nada o a nadie y pasar a creer en Dios y servir al Señor Jesucristo, sino ser libres de la esclavitud en la que estamos
para creer y servir a Dios y al Señor Jesucristo. Y por eso estuvimos viendo que realmente solamente hay dos tipos de servicio y de esclavitud en esta vida. O servimos a Dios y al Señor Jesucristo, o servimos lo que la Biblia llama el pecado. Y es por eso tan importante entender qué es lo que la Escritura y el Evangelio quiere decir con esta palabra pecado. Para muchos es realmente lo más desagradable del mensaje cristiano. Están dispuestos a escuchar todo lo que tenga que ver con Dios o con Jesús siempre que no se hable de pecado. Si empezamos a hablar de eso, mala cosa, porque realmente no es eso lo que les atrae del cristianismo. Pero esa es precisamente la ceguera por la que muchos no ven la realidad de donde parte este mensaje del Evangelio, que es que estamos en esclavitud, somos esclavos. Y por lo tanto, el cristiano en primer lugar es alguien que ha vivido un enorme cambio en su vida, una gran transformación que la palabra aquí nos describe. Ha sido traspasado de un servicio y de una esclavitud a alguien, a otro. Este cambio o transformación no es la manera en la cual la mayor parte de los cristianos les gustaría describir su conversión. La mayor parte de nosotros entendemos que la libertad es ser ciertamente libre del estado en que estábamos, pero a nadie nos gustaría decir realmente que el cristiano ahora es esclavo de algo o de alguien. Nos gusta pensar realmente en que lo que ahora hacemos es algo que libremente y ciertamente voluntariamente queremos hacer. Y por eso tenemos tantas dificultades muchas veces para relacionar, ¿no?, lo que es nuestra experiencia y nuestras ideas con lo que la palabra de Dios describe. Pero es importante entender realmente cuál es el razonamiento aquí del apóstol. Ser cristiano es, por supuesto, servir a alguien, servir al Señor Jesucristo. Pero nuestro estado antes de servirle a Él era también de servicio, de esclavitud. Estábamos bajo el control, la autoridad y el dominio de un poder. En términos de Colosenses, de otra carta del apóstol Pablo, hemos sido trasladados de un dominio a otro dominio. El de la oscuridad, dice Pablo a los Colosenses, al de la luz. Una y otra vez el apóstol describe, por lo tanto, la vida cristiana como un gran cambio, una transformación que afecta a toda nuestra vida. Y fijaos bien que se trata aquí realmente de toda nuestra vida. Esta es la gran diferencia entre el verdadero cristianismo y muchas ideas religiosas, ¿no?, filosofías y sectas que hay en torno nuestro. Una filosofía, una idea religiosa, muchas veces se concentra en un aspecto de lo que somos. Le interesa una parte de nuestra vida. Hay grupos, por ejemplo, que en el mundo espiritual se describen siempre en términos intelectuales. Son personas que de alguna forma consideran que por su mente, por su inteligencia, pues han llegado a descubrir algo que los demás no entienden. Hay muchas sectas que se basan en este principio. Son como un grupo elitista, exclusivo, de aquellos que han visto la luz, ¿no? Los demás no la han visto porque no han tenido la inteligencia o la capacidad para verla de la forma que ellos la han visto. Son personas orgullosas de su inteligencia, orgullosas de la luz que han recibido en su razón para entender y ver las cosas como nadie las ve. Pero el cristiano no es solamente alguien que entiende ciertas cosas. De hecho, como vamos a ver en esta mañana, uno puede entender acerca del cristianismo muchas cosas, poder ver intelectualmente la realidad de lo que es esta doctrina y este mensaje, y sin embargo no ser cristiano. Tener interés, como quien tiene afición por hacer crucigramas, y hablar de esta forma sobre cosas que tienen que ver con el cristianismo, con la fe, sin que esto cambie lo más mínimo su vida. Sigan viviendo como han vivido siempre. Pero el verdadero cristiano no es solamente alguien que cree, que entiende, que acepta intelectualmente ciertas cosas. Vemos que muchos grupos, por eso, hacen el énfasis en las emociones.
ponen una presión psicológica en las personas para que se sientan movidas por estas cosas. Y todo el énfasis, el interés de sus reuniones es realmente que seamos conmovidos por este mensaje. Consideran que cuando salimos de aquí llorando es que realmente hemos recibido el mensaje que se quería comunicar. Y toda la concentración, por lo tanto, está en una presión y en una carga emocional y psicológica. Pero, queridos amigos y hermanos, hay personas que pueden conmoverse emocionalmente ante estas cosas y no ser cristianos. Hay personas que pueden escuchar estas verdades, sentirlas con todo su ser y, sin embargo, que esas lágrimas no signifiquen nada. Por eso es tan importante entender que la conversión de la que estamos hablando tiene que ver no solamente con nuestra mente y con nuestro corazón, sino con ambas cosas, pero también con nuestra voluntad. Hay muchos grupos religiosos. Yo creo que la mayor parte de las iglesias y de las religiones se pueden a veces englobar en esta misma idea, que entienden que si el cristianismo es algo, es relacionado con nuestra voluntad, con lo que podríamos llamar nuestra moral, nuestra responsabilidad ética en este mundo. Y el mensaje, por lo tanto, que oyen desde sus púlpitos domingo tras domingo es sencillamente cómo vivir una vida mejor, cómo ser mejores personas en este mundo como ciudadanos, en nuestra familia de acuerdo a nuestra responsabilidad y cada uno con las decisiones morales a las que se enfrenta en esta vida. Apelan estas religiones a la voluntad, a la decisión que tenemos que tomar para poder seguir el camino correcto. Pero el cambio que aquí se describe que hace una persona cristiana no tiene que ver solamente con su voluntad, ni solamente con sus sentimientos o con su mente. Tiene que ver con toda nuestra vida. No sirve decir que uno solamente ha experimentado un cambio en un área de su vida, en un aspecto. Realmente todo nuestro ser tiene que estar transformado por ese cambio. ¿Cuál es entonces el cambio capaz de poder hacer que tanto nuestra mente, nuestras emociones como nuestras decisiones puedan ser transformadas? ¿Qué es lo que hace entonces que una persona pueda ser cristiana? Fijaos en segundo lugar que nuestro texto nos explica que la forma como una persona vive ese enorme cambio, transformación y conversión de pasar de servir al pecado a servir a la justicia es gracias a Dios. Así comienza nuestro texto. Por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, la fe no tiene explicación humana, naturalmente. No podemos comprender cómo un individuo puede pasar de llevar un estilo de vida como llevaba con todo su ser dirigido en un sentido a cambiar radicalmente de vida. El Señor Jesús les muestra claramente hasta dónde llegan esas demandas del Evangelio, con esa historia que leemos en el Evangelio acerca de su encuentro con un joven rico. ¿Recordáis cómo vino aquel joven delante de él? Y le preguntó qué se podía hacer para entrar en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús le dijo, tú conoces la ley. Y él le repitió los mandamientos que leemos con frecuencia en Éxodo 20. Y él le dijo, bien, ahora te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces podrás entrar en el reino de los cielos. Y sabemos que el final de esta historia es decepcionante. Aquel joven, bajando la cabeza, se marchó porque no estaba dispuesto a hacer lo que le pedía Jesús. ¿Y qué conclusión sacan sus discípulos de este encuentro y esta conversación? Dicen, entonces es imposible para el hombre entrar en el reino de los cielos. Las demandas, lo que tú pides de un hombre, no hay ser humano que jamás lo pueda cumplir. Y el Señor Jesús nos muestra una y otra vez esta realidad en el Evangelio. No importa lo religioso que un hombre pueda ser, lo entregado que pueda ser moralmente a múltiples causas y al servicio de los pobres, nunca llega a la demanda de lo que el Señor Jesús pide de nosotros. El hombre por sí mismo no puede cumplir la ley. Esta es la conclusión de la Escritura.
nadie es capaz de llegar a la medida que Dios ha establecido. Capítulo 3, lo estuvimos considerando. No hay ni uno bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora bien, cuando llegamos aquí muchos nos dirán, bueno, ¿pero qué estás diciendo? Que no hay nadie bueno. O sea, que los cristianos son los buenos, ¿no? Y los otros son los malos. ¿Cómo es esto? Esto no es cierto. Yo conozco a mucha gente que se conoce como cristiana y que es peor que el mismo demonio. No me digas tú que esos son los buenos y los otros los malos. Y conozco a muchísima más gente que ni se llama creyente ni cristiana y es mejor que muchos de los que he podido yo conocer, ni lo seré yo jamás en mi vida. ¿De qué bondad me estás hablando cuando dice realmente que una persona que se conoce como cristiana realmente ha vivido una transformación tal que toda su vida ha cambiado para ser de acuerdo a la voluntad de Dios? Este es el problema precisamente que está trayendo esta carta. ¿Cuál es la acusación que muchas personas tienen del cristianismo? Porque hay muchos que ni se acercan al ámbito de una iglesia, porque están convencidos que los cristianos son un atajo de hipócritas. Gente que dicen lo que quieran decir, pero la realidad de su vida es que son mucho peor que de los que están ahí fuera. Y por eso no quieren ni escuchar lo que tenemos que decirles, porque consideran que la vida de aquellos que se llaman cristianos, sus actos les hablan más fuerte que todas sus palabras. Y es por eso tan importante entender a la luz de la palabra de Dios estas preguntas básicas. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es el cambio realmente que se produce en la vida de una persona para que podamos llamarla cristiano? Este cambio vemos que se produce por lo que llama aquí obedecer de corazón a aquella forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. ¿Cómo puede el hombre obedecer de corazón? O sea, con todo su ser, con toda su vida, a esta verdad, de tal forma que toda su vida sea transformada. La construcción de esta frase es un poco extraña. Uno diríamos, esto es obedecer en todo caso a la doctrina, a la verdad, a las enseñanzas que han recibido estas personas. Pero no es esto lo que dice el texto. Lo que dice es que son ellos los que son entregados a esta forma de doctrina. O sea, el cambio no es cómo recibimos nosotros pasivamente esa enseñanza, sino cómo nosotros mismos somos entregados a ese molde, a ese sistema, a esa verdad que llama aquí con la palabra doctrina. ¿Qué cambio es este entonces el que está aquí describiendo el apóstol Pablo? Es un cambio, como vemos, que tiene que ver con todo nuestro ser. No se trata de aceptar o de creer ciertas verdades. Doctrina podemos encontrar mucha. Están los libros de teología llenos, declaraciones y confesiones de fe. Pero ¿cuántos hay que las creen? Con su palabra y con su mente, pero su vida está lejos de ser cambiada un ápice por ello. Creerán todo lo que la doctrina verdadera dice, pero su vida no muestra realmente ningún cambio por ello. Santiago sabemos que lo describe así, muy claramente. Hay un sentido en el cual si creer es solamente aceptar como verdad algo, hasta los demonios creen y tiemblan. Esto no es realmente la verdadera fe. No es creer simplemente con nuestra mente ciertas cosas. Se trata de un cambio tan radical que nosotros mismos somos entregados a esta forma de doctrina. ¿Y quién nos entrega a ello? Esto es un verbo pasivo.